El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nearshoring que tenemos en El Economista, donde cada semana entrevistamos a especialistas, analistas, expertos y participantes del mercado que nos ayudan a entender cómo se va desarrollando el tema del comercio global y sobre todo, pues cómo repercute en el nearshoring y en México. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conectarnos hasta la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., con el economista jefe para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales, Martín Castellano. Martín Castellano, le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, muchas gracias a ti, Yolanda, muy amable. Bueno, pues como estaba platicando con nuestra audiencia, la intención es conocer el diagnóstico que tienen ustedes desde el Instituto de Finanzas en Washington, pues acerca del panorama comercial y cómo está pintando para la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos, México y Canadá, el USMCA. ¿Nos Sí, puede? cómo no, cómo no. Sí, primero un poco de contexto, ¿no? Porque claramente la guerra en Medio Oriente cambia un poco el escenario de, económico y de flujos de capital, que, como sabes, es algo que nosotros en el IAF, el Instituto de Finanzas Internacionales, aquí en Washington, seguimos muy de cerca, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo interesante mencionar primero acerca del contexto global es que el año pasado habíamos visto entradas muy significativas de flujos de capitales hacia la región. eh, Más de 5% del Producto Bruto Interno, muy por encima de los niveles del año previo, ¿no? Recordemos que a principios de año, el año pasado, ¿no? Mucha gente decía, bueno, el mundo va a ser muy difícil, ¿no? Tenemos los aranceles en Estados Unidos y un montón de otras medidas que generan incertidumbre. Sin embargo, lo que vimos el año pasado fue un desempeño que superó ampliamente las expectativas. Y esto lo vimos a través de todos los distintos flujos de capital. Diría que la excepción por ahí fue los flujos de inversiones de cartera en el mercado accionario, eh, y generalizado en casi todos los países, ¿no? Donde justamente México fue una excepción donde no vimos un salto muy significativo en los flujos de capital. No hubo tampoco una desaceleración o una caída, pero sí un estancamiento, diría, a nivel de flujos. ¿Qué motorizó este buen desempeño el año pasado? Primero, bueno, la debilidad del dólar, ¿no? Claramente eso es algo que vimos en gran parte del año pasado. Y después tasas de interés locales muy atractivas, tanto en términos reales como en términos del diferencial con Estados Unidos, ¿no? Y yo le agregaría un tercer factor donde México creo que también jugó un papel destacado, que es la percepción por parte de los inversionistas de que existe en América Latina alta capacidad para negociar y para navegar estas nuevas condiciones, nuevo panorama geopolítico. Se vio en varios ejemplos en cuanto a las negociaciones arancelarias con Estados Unidos, donde los países han logrado buenos acuerdos, mejoras en relación a las propuestas originales. Entonces creo que los inversionistas valoran mucho esto, ¿no? Hay varias otras razones por las cuales América Latina recibió flujos de capital en este contexto geopolítico incierto, eh, pero eh, algo interesante es que vimos que estos flujos continuaron este año, ¿no? Mirando los números de enero, los números de febrero, los flujos continuaron, incluso en algunos casos se acrecentaron, y esto se reflejó también en la apreciación de las monedas, ¿no? De los principales países de la región. Pero bueno, ahora estamos frente a un nuevo choque externo. La economía mundial después de COVID se tornó muy sensible a perturbaciones en los cuellos de botella,
energéticos, logísticos, y claramente eso es lo que estamos viendo en Medio Oriente. Entonces, los precios de los activos reaccionan en forma inmediata, ¿no? Tenemos suba del precio del crudo, tenemos también vuelo hacia la calidad, apreciación del dólar. No vemos tampoco un escenario de significativa depreciación de las monedas emergentes, ha sido relativamente moderado hasta ahora, pero sí un freno en la tendencia a la apreciación que teníamos hasta febrero, ¿no? Entonces eso creo que reduce un poco el margen de maniobra de los bancos centrales, eh, dado que las trayectorias de inflación todavía son muy desafiantes. Hay mucha incertidumbre en cuanto a cuánto va a durar este choque, ¿no? Qué tan profundo va a ser. La expectativa inicial era que podía ser algo más bien acotado, algo similar a lo que vimos en Venezuela, pero en este caso el conflicto claramente parece haberse propagado y la duración se ha hecho más extendida, ¿no? Entonces, eh, digamos, creo que todavía un escenario de que en algún momento se vuelva a las condiciones o condiciones parecidas a las que teníamos antes de la guerra, posiblemente con precios del petróleo más altos y expectativas de inflación algo más desancladas a nivel global, pero un escenario similar. En estas condiciones, creemos que las proyecciones de crecimiento para la región y para México no deberían cambiar demasiado este año. Sí estamos haciendo algunos ajustes en función del impacto inicial del precio del petróleo, con distintos escenarios. Ahí tenemos países que en los últimos años pasaron a ser exportadores netos de energía, entonces se benefician, como Brasil y Argentina, por ejemplo. Y tenemos países que se perjudican, como por ejemplo Chile, Perú, que importan energía significativamente. El caso de México es intermedio, pero diría que pasó de ser un, un ganador a partir de la suba del precio del petróleo a una posición más desfavorable. Básicamente por importaciones de gas, importaciones de gasolina y de refinados, ¿no? Eh, entonces, en general creo que la percepción de México se lo tiende a ver, digamos, como un beneficiario de la suba del precio del petróleo por muchos analistas globales, pero cuando uno mira el detalle, en realidad el impacto es más bien negativo. Vamos a hablar en detalle también de cómo afecta esto el crecimiento, las cuentas externas y la inflación, ¿no? Claro. Además, me imagino que tendrán que considerar el hecho de que aquí en México, como usted sabe, pues entran mecanismos para apuntalar al precio de las gasolinas, por ejemplo, del diésel, acaban de anunciarlo, para tratar de amortiguar el impacto en inflación. Quería preguntarle, hace un rato nos mencionaba que la percepción de los inversionistas es que hay una alta capacidad para negociar y navegar el panorama geopolítico. Si se refiere a México, si esta referencia es a México o es a Latinoamérica en general, si me puede precisar, por favor. Sí, la referencia es a Latinoamérica en general, pero creo que México es un buen ejemplo, ¿no? Eh, eh, digamos, había mucha incertidumbre acerca de cuáles podían ser los efectos de las distintas rondas de aranceles. Y creo que en México en particular, la forma de negociar fue adecuada. Eh, la negociación incluyó también políticas de seguridad, políticas migratorias. Entonces creo que hubo, digamos, un movimiento rápido por parte de las autoridades para agilizar estas negociaciones, y creo que también ayudó en el caso de México los incentivos económicos, porque digamos, la integración
de las economías en Norteamérica es tan grande que digamos, el incentivo por parte del sector empresarial a que permanezcan integradas y con la menor cantidad de restricciones posible, son muy altos, ¿no? Entonces creo que eso también tuvo un rol positivo y creo que de cara a las negociaciones del tratado, que ya están encaminadas y comenzando, eh, creo que es importante, digamos, ¿no? Este enfoque. Y en general creo que ha sido así en los distintos países de la región, donde muchos países ya contaban con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, entonces ya hay canales preestablecidos de negociación, hay instituciones a través de las cuales se puede negociar, hay interlocutores. Entonces, en ese sentido, comparado a otras regiones del mundo, Latinoamérica es vista como positiva, es vista positivamente por parte de los inversionistas. Creo que también otro factor que influye es, digamos, la, el enfoque geopolítico de Estados Unidos de tener una mayor influencia en la región, ¿no? Eh, Creo que eso es algo que también es clave. En el caso de México, otro ejemplo es el tema de los aranceles a China, ¿no? Una forma también de respuesta y demostrar un alineamiento claro con Estados Unidos en cuanto a a la política comercial, ¿no? Ujú. Por lo que usted me está diciendo, entonces, la expectativa que tienen en el Instituto de Finanzas Internacionales es que será positiva la revisión del TEMEC, ¿no? Que seguirá el acuerdo otros 16 años. Sí, sí, esa es digamos, el escenario base con el que estamos trabajando. Claramente hay riesgos, porque, bueno, hemos visto cómo han sido todas estas negociaciones, pero creo que en este caso los riesgos están siendo minimizados por, primero, lo que decía acerca de los incentivos económicos, ¿no? Son muy grandes la interrelación de los sectores económicos y manufactureros en particular es muy alta, entonces eso genera incentivos adecuados. Y segundo, la buena disposición por parte de las autoridades, en este caso de México, digamos, llegar a un acuerdo y mantener el acuerdo, ¿no? Creo que el objetivo ahí es que se actualice, que se mejore, pero no renegociar todos los términos del convenio, ¿no? Ujú. ¿Esperan ustedes que siga siendo un acuerdo trilateral? Esa es una buena pregunta. Eso creo que esa parte, digamos, no está tan clara porque el gobierno de Estados Unidos, la nueva administración ha preferido ir en general por negociaciones bilaterales, ¿no? También lo vimos en el caso de Sudamérica con el Mercosur y en otros casos. Eh, Claramente el Tratado de Libre Comercio trilateral México, Estados Unidos y Canadá es diferente en muchos aspectos y así lo han dejado en claro con muchas de las medidas arancelarias, ¿no? Poniendo excepciones en este caso. Entonces, creo que puede tener un tratamiento distinto. Creo que la expectativa a priori es mantenerlo como trilateral, pero creo que digamos, el riesgo de que se transforme en distintos acuerdos bilaterales es alto, porque en general así ha sido como han ido negociando muchas cosas. Y creo que también puede tener sentido, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo tener ya un marco preestablecido donde lo que uno busca como objetivo es simplemente actualizarlo, eso, digamos, creo que facilitaría mucho el proceso, ¿no? Si se logra mantener en el formato actual.
Sí, precisamente eso le quería preguntar, porque yo no sé si cómo van a reaccionar los inversionistas o si ustedes mismos han pues anticipado de alguna manera la reacción de los inversionistas si es que se vuelve bilateral. Ujú. Eh, sí, a ver, ahí depende más que nada más allá del formato, del contenido, ¿no? Si se mantienen las mismas condiciones en cuanto a cláusulas digamos, a los distintos aspectos del tratado, y simplemente se hace una revisión que no va a hacer gran diferencia. Sí me parece que digamos que negociaciones bilaterales también pueden alargar un poco los tiempos y en ese sentido generar más incertidumbre. Pero al final del día va a depender del contenido, ¿no? Si no cambian las reglas de juego eh, que rigen actualmente, ¿no? Ujú. Ok. Al iniciar esta conversación, usted me hablaba de las expectativas de crecimiento para las economías. Me dijo que que las podrían revisar, ¿no? Pero no sé si sería posible que nos dé pues no sé, la base de la que estamos partiendo. ¿Qué es lo que están esperando ustedes para México en este momento y con la acotación de que estas previsiones pueden revisarse? Sí, para este año el crecimiento que teníamos inicialmente para México es de 1,3%. Eh, y como decías, lo estamos revisando. Eh, en principio no creo que vayamos a hacer cambios muy significativos. Eh, eh, es un crecimiento un poco por encima de lo que vimos el año pasado, ¿no? Pero de todas maneras creo que es un crecimiento bajo eh, para lo que México necesita. Eh, eh, Creo que es un crecimiento que está muy cerca al crecimiento de largo plazo, que es en general, o el crecimiento potencial, que es en general bajo en México cuando uno lo compara con otros países. Eh, entonces, creo que el gran desafío para México, no solo en el crecimiento este año, sino en el mediano plazo, es lograr eh, digamos, salir de un estancamiento, ¿no? En el que la economía eh, había estado antes del COVID. eh, que el riesgo es volver a caer en ese escenario. Eh, por ejemplo, la inversión, eh, en general, la inversión privada eh, ha- ha- no ha impulsado el crecimiento en México. Hubo un rebote en el 2023, donde vimos una mejora. Creo que ahí eh, toda la expectativa que hubo acerca del nearshoring y algunos movimientos ayudaron en ese sentido antes de las rondas de tarifa, de aranceles, eh, y otras medidas también. Pero volvimos a fines del 2024 a caer en un escenario donde la inversión vuelve a ser un lastre para el crecimiento económico, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave, que la inversión privada se dinamice y se transforme en un factor que empuje hacia arriba el crecimiento. Y bueno, si bien estos números para este año no muestran eso, creemos que sí está la oportunidad de que pase al menos en el mediano plazo, ¿no? Eh, Muy bien, muchas gracias. Yo le quiero preguntar, me dice que desde fines del 2024 la inversión volvió a ser un lastre para el crecimiento de la economía. Pero ahí todavía no teníamos los aranceles de Donald Trump, ¿no? Bueno, de Estados Unidos. Lo que le quiero preguntar es qué hizo que la inversión se contrajera o se redujera
en ese momento si veníamos de un buen impulso por el nearshoring. Sí, yo creo que hay, digamos, bueno, digamos, también hay expectativas, ¿no? de cambios a nivel global que ya estaban sucediendo. También cuestiones domésticas, creo que algunos temas de gobernanza. eh, hay una encuesta del Banco de México que publica en sus informes donde mide, digamos, cuáles son los factores que obstaculizan el crecimiento en México. Y es una encuesta que hace a gente del sector privado, empresarios, y en general incluso en momentos donde los factores externos son importantes, ¿no? Por ejemplo, en COVID o después el 2022, la guerra en Ucrania, donde, digamos, los factores externos pasan a ser muy relevantes. De todas maneras, incluso en esos casos, los temas de gobernanza, de instituciones, mantienen un nivel, una ponderación, ¿no? En estos factores que preocupan o que obstaculizan el crecimiento en México. Entonces, creo que esos temas eh, son también donde es que hay que trabajar para poder generar mejores condiciones para la inversión privada. Ujú. Entiendo. Ahora, pues le quiero preguntar si ustedes consideran que con la revisión del acuerdo comercial, si fuera positiva como están esperando ustedes, si se va a renovar el ánimo por el llamado nearshoring. Aquí le están llamando nearshoring 2.0, pero no sé cómo lo vean allá en Washington. Sí, esto creo que es algo que también lo habíamos conversado en su momento. Eh, digamos, creo que los incentivos son tan grandes hacia la integración, ¿no? Y los beneficios económicos de estar integrado y de acceder al mercado, en el caso de México, de acceder a, a insumos de la producción también eh, positivos en el caso de Estados Unidos. Creo que todos esos incentivos hacen que la ventana para el nearshoring no se cierre, ¿no? La ventana se puede haber achicado un poco, creo yo que es temporal, pero que la ventana no se cierre, creo que eso va a hacer que al final del día se llegue a un buen acuerdo. Eh, También recordemos, ¿no? que el acuerdo original, digamos, fue negociado por el gobierno de Trump en Estados Unidos, ¿no? Y fue firmado también por este gobierno en México, ¿no? Por la misma, digamos, el mismo partido político, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay buenas condiciones como para que el acuerdo, digamos, refleje eso y, digamos, por ahí con menos intensidad, digamos, algunos incentivos a la relocalización, pero que el nearshoring, digamos, continúe y gane impulso. Ahora, ¿es suficiente esto para que la economía de México pase a crecer de niveles del 1% al 3 o al 4%? Creo que ahí también los factores de política económica y estos factores más institucionales a nivel doméstico sí juegan un rol y que la combinación de estas cosas es lo que puede llevar a ese escenario, ¿no? Obviamente también, como hablamos varias veces, ¿no? La economía de México está muy expuesta, es una economía muy abierta, ¿no? Muy expuesta a los vaivenes en las condiciones externas, a los vaivenes geopolíticos a nivel global, que son muy preponderantes hoy en día. Entonces también va a depender de eso, ¿no? Pero acá creo que me parece importante distinguir entre el concepto de exposición y de vulnerabilidad, ¿no? La economía mexicana es una economía muy abierta, pero es una economía, digamos, poco vulnerable en términos macroeconómicos, diría, ¿no? Eh, digamos, uno puede estar expuesto, pero la vulnerabilidad puede ser baja, ¿no? Creo que eso es algo que se da en el caso en el caso de México. ¿Por qué? Por
distintos motivos, una política monetaria o instituciones monetarias sólidas, creíbles, ¿no? Altos niveles de reservas, eh, eh, niveles de inflación realmente bajos, eh, un mercado de capitales también donde los jugadores locales han tenido un peso importante en esto que hablábamos al principio, ¿no? De que por ahí México no recibió tantos flujos de capital de extranjeros el año pasado como otros países, pero sí, digamos, los inversores locales han aumentado su participación en el mercado y han suplido este factor, ¿no? Entonces, eso que es algo que otros países de la región no tienen, ¿no? Entonces, y hay varias otras cosas que hacen que la vulnerabilidad externa de México sea relativamente acotada, ¿no? A pesar de ser una economía muy abierta. Ok, pues ya acercándome al cierre de esta entrevista, si me permite nada más preguntarle qué papel juega el tipo de cambio en las decisiones de inversión, porque por el debilitamiento del dólar, pues usted sabe, nuestro peso se ha fortalecido, aunque en los últimos días pues sí está reflejando la atención global, pero quiero preguntarle cómo lo ven los inversionistas y si esto puede ser un factor pues no sé si desestabilizador, pero que desincentive de alguna manera a a la inversión. Sí, en general de las monedas, eh, como dices, ha reflejado en gran medida, diría, el año pasado y a principios de este año, la debilidad del dólar. Eh, Creo que también tasas a nivel local atractivas han sido un factor, pero todas estas condiciones macroeconómicas que mencionaba también en el caso de México han influido a la fortaleza del peso. Creo que ayuda por el lado de controlar la inflación, por ejemplo. Eh, en ese sentido, ha sido un factor importante el año para ver los avances que hubo, los progresos que hubo en materias de baja inflación. Eh, Creo que también se valora el hecho de que el tipo de cambio refleja las condiciones de mercado en México. No hay, digamos, una intervención por parte del Banco Central para tratar de o frenar, por ejemplo, la apreciación cambiaria. Eh, Solo el Banco Central, los inversores tienen muy claro que el Banco Central en México solo actúa en caso eh, de que haya un funcionamiento desordenado del mercado, ¿no? Eh, entonces han sido en ocasiones puntuales. Y lo hace a través de mecanismos muy previsibles. Hay una comisión cambiaria, digamos, mecanismos que ya se han usado de subastas. Entonces, creo que en el caso de México está muy claro cómo funciona. Entonces, creo que eso también eh, le da a la moneda un respaldo adicional, ¿no? Más allá de que México, por ejemplo, tiene un alto nivel de reservas, ¿no? El Banco Central, que eso es muy importante también, y muchos otros factores. Uno de los temas clave creo que va a ser este año es la política fiscal, ¿no? Vos mencionabas el, el tema del impuesto, ¿no? a las gasolinas. eh, Ahora se acaba de bajar, ¿no? Como para contener los precios. Creo que dado que los precios energéticos en México tienen un alto peso en la canasta de precios domésticos, creo que digamos, es muy probable que se utilice la política fiscal para
posponer, para morigerar el impacto de la suba en el precio del petróleo. Y bueno, y esto en un contexto de cuentas de finanzas públicas, digamos, donde México está tratando de consolidar y de volver a una posición fiscal un poco más equilibrada, ¿no? Ujú. Sí, pues lo que suena que va a ser un año retador también para nuestras autoridades, ¿no? Sobre todo si se prolonga este episodio del Exacto. conflicto en Medio Oriente. Pues no sé si quiere usted agregar algo adicional. Por mi parte, yo ya he terminado con con las preguntas. Entiendo que están ustedes también por iniciar una reunión importante en abril, ¿verdad? El 17 de abril. Exacto. Ujú. ¿Nos puede hablar un poquito al respecto antes de despedirnos, por favor? Sí, sí, cómo no. Bueno, nosotros lo que hacemos en la semana de las reuniones de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial es hacer un seminario donde tenemos algunos hacedores de política económica, gente del sector privado. Entonces aprovechamos las reuniones que mucha gente está viniendo aquí a Washington para las reuniones oficiales, también para generar canales adicionales de diálogo con las autoridades, canales donde los inversores, inversionistas, distintos participantes del mercado puedan también intercambiar opiniones y que claramente también dado lo que está pasando aquí en Estados Unidos, también creo que va a ser interesante. Creo que van a ser muy, muy concurridas porque la reunión de octubre, que es la asamblea anual, que bueno, que conoce muy bien, este año va a ser fuera de Estados Unidos, va a ser en Tailandia. Entonces creo que mucha gente va a aprovechar ahora en abril para hacer su viaje aquí a Washington. Así que bueno, esperamos verte por acá también. Así es, yo también lo espero. Pues le agradezco mucho la oportunidad de conversar con usted y de permitir que nuestra audiencia lo conozca, porque seguro que que ha leído sus opiniones cuando nos ha dado entrevistas para el periódico, pero pues también es relevante que conozcan la voz detrás de esas opiniones. Y la cámara, Así es, personal, bueno, en video. Perdón bueno, no sabía que habían cambiado este año. No, no se Este, preocupe, no se preocupe. Le agradezco mucho la no, y oportunidad. felicitaciones por el podcast. Muy Muchas bueno. gracias. Gracias. Estuvimos con Martín Castellano, quien es economista jefe para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales, que es la mayor asociación de instituciones financieras de operación global bueno, que existe aquí en Occidente. Le agradezco mucho la oportunidad y pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. El Economista Podcast.